Buenos días, hermanos, bienvenidos a la lectura de la Biblia en un año. Dios los bendiga. Y soy el hermano Sergio y juntos vamos a leer la palabra del Señor. Necesito que alguien me diga si está el audio funcionando, si el audio está bien. ¿Sí? Alguien que me confirme. Acá son 7 de la mañana. Necesito que alguien me confirme el audio. Gracias. Bien, abra su Biblia en el Antiguo Testamento, en el libro de Ezequiel, capítulos 36, 37. Vamos a leer el día de hoy, solamente 2 capítulos. Me he adelantado porque hoy es un día largo para nosotros, estamos en Francia. Y mañana haremos otra transmisión, la siguiente. Me imagino que allá es muy tarde, allá en Latinoamérica, es muy temprano acá en Europa, pero eso no es motivo de dejar de leer la Biblia. No deje de leer la Biblia ni un solo día. Lee la Biblia. Vamos a orar antes de empezar la lectura del día de hoy. Y decimos: gracias, Padre, por este maravilloso día que nos regala, Señor, porque nuestros ojos podemos ver la luz del día, Señor. Gracias, Padre, por su amor, Señor. Gracias por su misericordia. Gracias por su palabra. Y gracias por darnos el tiempo, Señor, para poder leer. Queremos santificarnos más. Queremos ser cada día más santos, apartados del mundo, Señor, para vivir para su gloria. Por eso, Señor, queremos buscar su rostro y ser llenos de su Santo Espíritu a través del alimento espiritual que es su palabra. Gracias, Padre bendito, por este tiempo que nos permite. Bendiga nuestros corazones. Prepare nuestros corazones. Someta nuestros corazones, Señor. Y someta también nuestro entendimiento a su palabra por medio de su Santo Espíritu, que nos ilumine a las verdades de su palabra. Y de esa forma, Señor, poder cumplir todo lo que a usted le agrada, Señor. Por eso estamos aquí, Señor, leyendo cada día su palabra. Glorifíquese, Señor, en este tiempo de lectura. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien. Ya me han confirmado que está escuchándose el audio. Así es que vamos a continuar. Capítulo 36 de Ezequiel. La palabra del Señor dice así: Tú, hijo de hombre, profetiza a los montes de Israel y di: montes de Israel, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto el enemigo dijo de vosotros: Ea, también las alturas eternas nos han sido dadas por heredad. Subraye eso que dice, perdón que le interrumpa, alturas eternas. Eso debe subrayarlo. Mire, yo lo tengo aquí marcado con rojo. Alturas eternas. Entonces estamos hablando de la eternidad, de la vida eterna, del paraíso, de vivir con el Señor, el reino de los cielos. No han sido dadas por heredad. Profetiza, por tanto, y di: así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto os asolaron y os tragaron de todas partes, para que fueseis heredad de las otras naciones, y se os ha hecho caer en boca de los habladores y ser el oprobio de los pueblos. Por tanto, montes de Israel, oíd palabra de Jehová el Señor. Así ha dicho Jehová el Señor a los montes y a los collados, a los arroyos y a los valles, a las ruinas y asolamientos y a las ciudades desamparadas, que fueron puestas por botín y escarnio de las otras. Fueron puestas por botín para que sean tomadas, pero eso fue por parte del Señor. Estamos hablando de personas, estamos hablando de un acontecimiento profético. Hemos visto alturas eternas, ok, pero seguimos hablando del pueblo del Señor, de las otras naciones alrededor. Por eso, así ha dicho Jehová el Señor: he hablado, por cierto, en el fuego de mi celo contra las demás naciones y contra todo Edom, que se disputaron por mi tierra por heredad con alegría de todo corazón y con el enconamiento de ánimo, para que sus expulsados fuesen presa suya. Por tanto, profetiza sobre la tierra de Israel y di a los montes y a los collados y a los arroyos y a los valles: así ha dicho Jehová el Señor: he aquí, en mi celo y en mi furor he hablado, por cuanto habéis llevado el oprobio de las naciones, por lo cual así ha dicho Jehová el Señor:
yo he alzado mi mano, he jurado que las naciones que están a vuestro alrededor han de llevar su afrenta. Es decir, el Señor va a dar su merecido a esas naciones que arremetieron contra su pueblo, contra varias ciudades. Mire cómo la Biblia habla de collados, ¿no? De arroyos, de montes, valles. Habla de gente, de personas, bastante. Provincias, ciudades, pueblos, aldeas, bastante extensión. Ezequiel es un enviado. Es como una especie como de profeta. Es sacerdote de Dios, es siervo del Señor, es como que es un predicador, es un profeta, pero también vemos que es casi, no tanto, pero es como un misionero. ¿Por qué? Porque camina. Dice, vete a todos esos lados. Y va a distintos pueblos, a distintas ciudades, a distintas provincias. Él va, Ezequiel. Pero por la misma zona, empieza desde allí, no se va a otro lado sin dejar de empezar por el principio, por lo que tiene más cercano. Vemos allí que Ezequiel no le dice, Señor, el Señor le dice, Ezequiel, vete a predicar a otro lado. No, empieza desde allí, desde la casa de Israel. Mire, misionología, misiones, se debe de empezar en la casa, en el barrio, en la calle, en la misma ciudad, en la misma urbanización. Allí debe de empezar las misiones. Luego tiene que ese hombre o ese siervo, ese cristiano, ese creyente depende cómo sea su relación íntima con el Señor para que pueda viajar a otro país. Pero debe de empezar allí mismo. Ahí vemos cómo Dios utiliza a este profeta de Ezequiel. Sigamos, verso 8. Mas vosotros, oh monte de Israel, daréis vuestras ramas y llevaréis vuestro fruto para mi pueblo Israel, porque cerca están para venir. Verso 9 del capítulo 36. Esto es lectura de la Biblia en un año. Dice, porque he aquí yo estoy por vosotros, y a vosotros me volveré, y seréis labrados y sembrados, y haré multiplicar sobre vosotros hombres, y a toda la casa de Israel, toda ella, y las ciudades serán habitadas y edificadas las ruinas. Vamos a ver, el Señor lo que está diciendo aquí es una restauración a futuro. Eso es profecía, eso es palabra de Dios. Dice, multiplicaré sobre vosotros hombres y ganado, y serán multiplicados y crecerán, y os haré morar como solíais antiguamente, y os haré mayor bien que en vuestros principios. Y sabréis que yo soy Jehová, y haré andar hombres sobre vosotros, a mi pueblo Israel, y tomarán posesión de ti, y les serás por heredad, y nunca más les matarás los hijos. Así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto dicen de vosotros, comedora de hombres y matadora de los hijos de tu nación has sido. Por tanto, no devorarás más hombres, y nunca más matarás a los hijos de tu nación, dice Jehová el Señor. Y nunca más te haré oír injuria de naciones, ni más llevarás de pueblos, ni harás más morir a los hijos de tu nación, dice Jehová el Señor. El Señor lo que está haciendo aquí es que aplaca su ira, baja la intensidad de furor, de ira que tenía contra su pueblo por la culpa del pecado, de la desobediencia. Hasta ahí entendemos. Eso es profecía, pero va a haber una restauración, va a haber una promesa. Ahora, entendamos algo. El patrón de conducta del Señor, Él es Dios, cumple sus promesas, sean buenas y sean malas. Eso tiene que usted grabárselo. Intente grabar carácter de Dios, temperamento de Dios. Bien, seguimos. Creo que se cortó la transmisión, pero seguimos. Está defectuosa el teléfono o el internet, no lo sé. Seguimos. Dice, verso 16, dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, mientras la casa de Israel moraba en su tierra, la contaminó con sus caminos y con sus obras. Como inmundicia de menstruosa fue su camino delante de mí. Mire qué lenguaje usa el Señor. Dice,
como inmundicia de menstruosa fue su camino delante de mí, y derramé mi ira sobre ellos por la sangre que derramaron sobre la tierra, porque con sus ídolos la contaminaron. Mire, número uno, cada vez que este pueblo o las personas o la humanidad se inclina sobre los falsos ídolos, comete iniquidad, comete cosas atroces y aberrantes contra el Dios de la palabra. Verso 19, les esparcí por las naciones y fueron dispersados por las tierras, conforme a sus caminos y conforme a sus obras les juzgué. Y cuando llegaron a las naciones a donde fueron, profanaron mi santo nombre. Haz una pausa. Diciendo, No está dando. vamos a hacer una pausa. Aquí sale en directo, está uno conectado. Vamos a hacer una pausa. Aquí no me sale nada. Vuelve hacia atrás. Vamos a ver si es que anda un sticker. Ahí hay uno conectado. Ahí se fue uno. Volviste a transmitir. Sí, Vale. sí. Pero me haces parar. Amor. Que no se actualizaba. Bueno, pues tienes que tener paciencia y actualizar y luego ya me confirmas. Dale. Vale, entonces dice, les esparcí por las naciones y fueron dispersados por las tierras, conforme a sus caminos y conforme a sus obras les juzgué. Mire cómo Dios juzga. ¿De qué manera juzga el Señor? Mire, cuando el Señor encuentra gente que tiene una falsa adoración a ciertos ídolos internos o externos y no ponen sus ojos en el verdadero Dios de la palabra, dice que los juzga. ¿Cómo los juzga? Los destierra, los hace vagar por el mundo. No tienen propósito, no tienen un camino trazado, fijado, no saben qué hacer. El humano sin Dios es una persona que vive sin propósito. Vive porque le parece que hacer las cosas a su manera le parece bien. Y eso no es así. Por eso que nos encontramos con mucha gente que trabaja, adquiere cosas, llega a una vejez, no disfruta de esas cosas materiales, se va al entierro sin Dios, está enferma, les da cáncer, les da un poco de cosas. Muchos no llegan a tener hijos, otros no tienen nietos y así. Y dicen, ay, que Dios, todos siempre le echan la culpa a Dios, pero nunca se echan la culpa ellos mismos por no haber buscado desde temprano al Señor. Y el Señor siempre está llamando. Es lo mismo. Eso hace Dios con la humanidad. Le da su merecido a la gente que no quiere saber de Dios, pero también bendice y hay esperanza a la gente que sí busca a Dios, que no le da la espalda, sino que se interesa por las cosas del Señor. Verso 20 dice, y cuando llegaron a las naciones donde fueron, profanaron mi santo nombre, diciendo de ellos, estos son pueblo de Jehová, y de la tierra de él han salido. Pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. Marque la palabra esa que dice dolor. Dice, he tenido dolor, dice el Señor. Le ha dolido. Ahora, la pregunta es, ¿al Señor le duele? ¿Tiene dolor cuando arremetemos contra Él? Cuando pecamos, cuando desobedecemos, hacemos lo que nos da la gana. Cuando un matrimonio, por ejemplo, que Él crea el matrimonio y un matrimonio se rompe, ¿le duele? Claro que sí. ¿Permite que Satanás obre en este mundo y trabaje en este mundo, el príncipe de las tinieblas y tenga gobernado el mundo? Claro que sí. Pero, ¿para qué hace eso? ¿Por qué permite el Dios la maldad? Para que conozcan que Él es Dios y la gente lo busque. De esa manera funciona el humano. Dios trabaja por medio del sufrimiento, del dolor. Mire hasta dónde le dolió al Señor sacrificar a su propio Hijo en la cruz, para perdonarle a usted, para perdonarme a mí, para perdonar el pecado de la humanidad. Pero hay un requerimiento, que es creer, no solamente creer, sino entregar absolutamente nuestra vida en confianza total en la persona, palabra y obra del Señor Jesucristo para poder ser perdonados
de la condenación eterna. Sigamos, por tanto, verso 22 del capítulo 36, dice Ezequiel: por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre. ¡Wow! Esto es hermoso. Dice, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado, y santificaré mi grande nombre, profanado, entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros, santificado, subrayalo, en vosotros delante de sus ojos, santificado, glorificado, apartado, consagrado. Y dice, verso 24, y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. ¿Vio? Los va a reunir, los va a traer otra vez, después de haberles dado varias veces, por varias ocasiones, la cautividad. Fueron transportados. Mire, verso 25, esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Esto es glorioso. Esto tiene que usted marcarlo con un rotulador. Dice, verso 25, vamos a repetirlo. Dice, esparciré sobre vosotros agua limpia. ¿Cuál es el agua de vida? ¿Cuál es el agua de vida eterna? El Señor Jesús. Y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. ¿Quién limpia el pecado? ¿Quién vence el pecado en la cruz del Calvario? El Señor Jesús. Y de todos vuestros ídolos os limpiaré. ¿Quién quita la idolatría interna? ¿Quién quita la idolatría exterior que uno tiene marcada en la mente, que le enseñan desde las costumbres y tradiciones? El Señor Jesús. Verso 26, esto es glorioso. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Esto es una profecía, esto es en el futuro. Dice, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Mire, dice que hay un corazón que es de piedra, insensible. Un corazón muerto. Ese es el que tenemos. Y os daré un corazón de carne. Un corazón de carne que palpita, que sea sensible, enseñable. Un corazón nuevo. Mire esa transformación. Mire esa cirugía que hace el Señor. Verso 27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Aquí está. Aquí está la parte central. Pondré mi espíritu. Con E mayúscula. El Espíritu Santo de mi espíritu, dice Jehová, el Señor, el Dios de la palabra. Y cuando nos vamos al Nuevo Testamento, el Señor Jesús dice, os no dejaré solos, os daré el Consolador, que viene del Padre, y luego dice, pondré mi espíritu, el espíritu de Cristo. A ver, pero hermano Sergio, la Biblia dice, se contradice, pues, dice, el espíritu de Dios, del Padre, o el Espíritu de Cristo, de Jesucristo. Es el mismo Espíritu Santo. Y no solamente eso, pero usted va a decir, pero para tener la vida eterna se necesita el Espíritu Santo morar dentro de unos humanos. Claro que sí. Se necesita el Espíritu Santo de Dios dentro del ser humano para que pueda gozar de la vida eterna. Sin el Espíritu Santo dentro, esa persona no es salva y no tiene vida eterna. Está condenada. Pero usted me va a decir, pero hermano Sergio, en la Biblia vemos a Jesús con los dos ladrones en la cruz. Y le dijo al ladrón, hoy mismo estarás en el paraíso. Claro, pero recordemos que la Biblia otra vez dice que el Espíritu es la palabra. El que está clavado ahí es Jesús, es la palabra. Y Él habló la palabra. Es glorioso. Es difícil, sí. Es misterioso, es difícil entender a 100% la Trinidad, pero hay tres personas. Pero un solo Dios. Dice Dios es el Señor Jesús, que siempre ha existido, existe y existirá. Es el Cristo, preexistente, que sabe el pasado, presente y futuro. Por Él y para Él fueron creadas todas las cosas. Él creó a María, Él creó la humanidad, las galaxias, todo. Es glorioso, pero cuando se lee la palabra del Señor. Bien,
Y dice, mi espíritu, dice, y 27, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Para gozar de una vida eterna se necesita el Espíritu Santo de Dios dentro, morando, viviendo, conviviendo dentro de nosotros. Esa es la encarnación del Espíritu Santo, se podría decir de una forma, ¿no? Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Vio? Mire, solamente cuando la persona tiene el Espíritu Santo puede obedecer. Sin el Espíritu Santo no. ¿Por qué? Porque el pueblo era rebelde. Era una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Se rebelaban. Arremetían contra el Señor. Y me dice, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos. Guardéis significa obedecer. Y los pongáis por obra. O sea, cumplirlos por medio de su Santo Espíritu. No somos nosotros el que obedece, el que cumple. El que hace la obra dentro de nosotros es el mismo Dios a través de su Santo Espíritu que mora en nosotros. Y Él es el que nos hace obedecer. No nosotros no podemos. ¿Se da cuenta? 28. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios, y os guardaré de todas vuestras inmundicias. ¿Vio? Y llamaré, y os guardaré. Mira lo que dice la Biblia. Y os guardaré de todas vuestras inmundicias. Es Dios quien nos protege de nuestra propia maldad interna. Y llamaré al trigo y lo multiplicaré, y no os daré hambre. Multiplicaré asimismo el fruto de los árboles y el fruto de los campos, para que nunca más recibáis oprobio de hambre entre las naciones. Yo os acordaréis de vuestros malos caminos, y os acordaréis de vuestros malos caminos y de vuestras obras que no fueron buenas. Eso es lo que nosotros recordamos. A que usted recuerda el pecado. A que usted recuerda lo que usted hizo. Claro que sí, yo lo recuerdo. Dice, y os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. No lo hago por vosotros, dice Jehová el Señor. Sabedlo bien. Avergonzaos y cubríos de confusión por vuestras iniquidades, casa de Israel, pueblo rebelde, degenerado, perverso, depravado. Pero yo te engendré, mi Israel, mi pueblo, mi hijo, dice el Señor. Verso 33 del capítulo 36, esto es lectura de la Biblia. Dice, así ha dicho Jehová el Señor, el día que os limpié de todas vuestras iniquidades, haré también que sean habitadas las ciudades, y las ruinas serán reedificadas, y la tierra asolada será labrada, en el lugar de haber permanecido asolada, a ojos de todos los que pasaron, y dirán, esta tierra que era asolada ha venido a ser como huerto de Edén. ¿Qué vemos aquí? Vemos aquí una regeneración total. Una regeneración total. Ahora, atribuyamos a quien Dios el Padre le atribuye toda esa regeneración, toda esa restauración total de todo el mundo. ¿A quién? A Jesús. Porque venció en la cruz del Calvario. A Él entrega todo. Dice, y estas ciudades que eran desiertas y asoladas y arruinadas, están fortificadas y habitadas. Y las naciones que queden en vuestros alrededores sabrán que yo reedifiqué lo que estaba derribado y planté lo que estaba desolado. Yo Jehová he hablado y lo haré. Ahora, para entender todo esto, para poder depositar nuestra confianza, nuestra fe en las promesas del Señor, de que vamos un día a estar gozando de toda esa regeneración, y de que estaremos en su presencia, de que estaremos con cuerpos glorificados, de que estaremos en el reino de Dios. Para poder tener toda esa convicción se necesita ser transformado. Sin la transformación del Señor no se puede nada de eso disfrutarlo. Estamos totalmente separados, condenados a muerte eterna, totalmente separados del Señor, lejos. Así ha dicho Jehová el Señor. Verso 37. Aún seré solicitado por la casa de Israel para hacerles esto. Multiplicaré los hombres como se multiplican los rebaños, como las ovejas consagradas, como las ovejas de Jerusalén en sus fiestas solemnes. Así las ciudades desiertas serán llenas de rebaños de hombres, y sabrán que yo soy Jehová. Bien, hemos terminado el capítulo 36, que es un poquito largo, pero glorioso. ¿Qué hemos visto allí? Hemos visto
características de un verdadero profeta, de un verdadero predicador, de un verdadero misionero, porque podemos también sacar aquí claramente de que Ezequiel empieza a obedecer al Señor y dice, ve y anda, y vete por aquí, luego por aquí, en orden. Dios es un Dios de orden. Hace un papel como de misionero Ezequiel, el sacerdote Ezequiel, profeta de Dios. Empieza por tal ciudad, empieza por tal pueblo, luego la provincia. No lo manda el Señor a otro lado, lejos. Misionología, misiones, empieza en casa. Cuando Cristo salva a una persona, rescata las tinieblas verdaderamente, ese hombre es convertido, es transformado, empieza en su casa, empieza con su prójimo. Cuando Cristo me salvó de las tinieblas, a mí me rescató, yo empecé primero en mi casa, empecé con mis familiares, empecé con mi esposa, empecé con ella. Empecé con mis familiares y mis vecinos y los que vivían al lado mío, mis amigos, en mi calle. Eso lo hace el Espíritu Santo. Pero hay que leer Biblia, hay que leer la palabra, hay que estar en una buena iglesia, hay que ver el testimonio del pastor, de los hermanos, hay que corroborar todo lo que se predica con las Escrituras. Y las Escrituras, la palabra con poder, el Señor de lo alto va a transformar su vida. Esa es la cristiandad. Mire, la cristiandad es una cosa. El cristianismo es una cosa. El mensaje de Jesús es otro. Cristiandad, aquí, mensaje de Jesús, son diferentes. Usted dice, hermano Sergio, ¿pero por qué dice eso? Lea la Biblia. El mensaje de Jesús es un vaciamiento, es una entrega total a Dios el Padre. Usted se despoja de lo que usted es. Usted ya no es. Es Él, Jesús. El cristianismo es otra cosa. El cristianismo es que usted va a la iglesia, vive su vida, trabaja, tiene su familia, primero usted, primero la sociedad, el dinero y esas cosas, que está bien, que tiene que vivirlo aquí en este mundo. Pero en cambio Jesús es totalmente lo opuesto. Eso tienes que cogerlo, tienes que vivirlo, pero Jesús dice, no, quiero otra cosa. Que vivas desde ahora en el reino de los cielos, que no te importe nada más que solamente Jesús. Su palabra, su mensaje. Bien, y para terminar del 36, podemos decir de que hay un calendario profético, hay profecía con el pueblo de Israel, es su pueblo, pero también apunta a la humanidad. Hay una restauración que la hace a través de su Hijo Jesús en la cruz del Calvario. Por eso es necesario también leer el Nuevo Testamento, corrido, Antiguo Testamento, y cuando llegamos al Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento interpreta el Antiguo Testamento. No es que el Antiguo Testamento interpreta el Nuevo Testamento por ser más antiguo, no. El Nuevo Testamento interpreta el Antiguo Testamento. Así es que, dicho esto, hay una restauración, hemos visto el Espíritu Santo, hemos visto una cirugía espiritual, es decir, Dios lo que hace es de que quita un corazón duro de piedra, que es muerto, perverso, malo, y pone uno de carne, nuevo, sensible, con el que usted ya puede obedecer. Es decir, usted ya puede sentir, ya puede entender, obedecer y saber que el amor de Dios ya está en usted. Y desde ahí en adelante usted ya puede amar a su esposa, usted ya puede amar a su esposo, usted ya puede amar a sus hijos, usted ya puede amar a los hermanos, usted ya puede amar a sus familiares. El humano sin Cristo, sin el Espíritu Santo, no ama a nadie verdaderamente, ni siquiera se ama a él mismo, porque se destroza, se autodestruye internamente. Eso sucede por culpa del pecado. Capítulo 37, el último, y terminamos la lectura de la Biblia. Dice 37, dice la mano del día de hoy, dice. El día de hoy solo terminamos. Mañana continuamos con más lecturas. Capítulo 37 de Ezequiel. Dice, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo el derredor. He aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo. Y por cierto, secos en gran manera. Vemos ahí tragedia, calamidad, tinieblas, muerte. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán esos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes.
Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu de vida, no es Espíritu Santo, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé, pues, como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso, y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Y me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Bueno, eso subráyelo. ¿Ya entendió a qué se refiere? La casa de Israel. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ellos no tenían a Dios. Es decir, Dios tenía que quitar ese corazón duro de piedra y poner uno de carne nuevo. Y insertar su Santo Espíritu para que puedan vivir eternamente. Pero se requiere algo. Fe. Es por la fe. Es mediante la fe en Dios. Dice, y me dijo, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza. Ahí está la explicación. Dice, y somos del todo destruidos. Está hablando de destrucción. Ok. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. O sea, estaban destruidos, estaban sufriendo. Me dice, estaban desolados, dice, y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu, mayúscula, en vosotros, y viviréis. Y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo, Jehová, hablé y lo hice, dice Jehová. Bien, aquí tengo unos apuntes, dice, bueno, Jesús dijo en el Nuevo Testamento a los falsos religiosos, les dijo sepulcros blanqueados. Es decir, estaban caminando, eran sepulcros blanqueados, caminaban, tenían vida, podían caminar, podían respirar, pero estaban muertos espiritualmente porque no estaban santificados, no estaban redimidos, no tenían el Espíritu Santo de Dios morando dentro de ellos para que puedan vivir eternamente. Es decir, estaban muertos en sus delitos y pecados. Hasta ahí entendemos. Tengo que aclarar eso. Mire, para poder entender las preguntas que genera la Biblia, deben ser contestadas por la misma Biblia. Entonces, Jesús dijo sepulcros blanqueados. Bien, seguimos. Nosotros somos los sepulcros blanqueados. Éramos sepulcros blanqueados. No teníamos a Dios, no conocíamos a Dios. No éramos sellados por el Espíritu Santo. No había una regeneración. Es Dios quien nos redime. Es Dios quien nos busca. Es Dios quien nos encuentra. Y es Dios quien sabe el pasado, presente y futuro. Y lo hace a su manera. Dice, una persona para vivir eternamente necesita el Espíritu Santo de Dios. Lo dice la Biblia en el capítulo 37. Y les dice Dios a través de Ezequiel al pueblo de Israel que necesitáis el Espíritu. Necesitáis a Jesús. Necesitáis el Evangelio. Esa es la profecía del profeta Ezequiel. El sacerdote Ezequiel lo que está diciendo es de que en el futuro, el pueblo de Israel, Dios tiene un calendario profético
Y por medio del Evangelio, por medio del sacrificio vicario del Señor Jesucristo y la resurrección, irá salvando a su pueblo, Es su pueblo el pueblo de Israel, dice el Señor. Eso es lo que yo entiendo en esta lectura. Dice, sigamos para terminar, dice verso 15, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él para Judá y para los hijos de Israel, sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él para José, palo de Efraín y para toda la casa de Israel, sus compañeros. Júntalos luego el uno con el otro para que sean uno solo y serán uno solo en tu mano. Y cuando te pregunten los hijos de tu pueblo diciendo, ¿no nos enseñarás qué te propones con esto? Con eso, diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo tomo el palo de José que está en la mano de Efraín y las tribus de Israel, sus compañeros, y los pondré en el palo de Judá y los haré un solo palo y serán uno en mi mano. ¿De qué está hablando el Señor? De un solo pueblo espiritual, de un solo pueblo de Dios. Dice, verso 20, dice, y los palos sobre los que escribas estarán en tu mano delante de sus ojos. Y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra, y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel. Y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. Mire, cómo se dividieron en dos reinos y ahora el Señor los va a juntar. Se da cuenta que Dios siempre quiere lo mejor para el humano, siempre quiere lo mejor el Señor, pero es el hombre que todo lo destroza. El matrimonio, cuando se divorcian, cuando se rompe el matrimonio, ¿quién lo hace? Dios, no. El demonio, no. Es el humano. Yo no veo a Satanás yendo por ahí destruyendo matrimonios. No, es el hombre, es la mujer, es el humano. Tienen maldad por dentro, idolatría por dentro, egoísmo por dentro, soberbia por dentro, son altivos, son sinvergüenzas. El esposo engaña a la esposa engaña al hombre, tienen hijos y piensan que así es el matrimonio. No, dice, todos pecamos. Se divorcia, la mujer tiene otro marido, otros hijos, el hombre también se va por ahí, tiene otra mujer y otros hijos, y así está el mundo. Y Dios tiene que arreglar eso. Los hijos se dañan, se tuercen. Digo, Diosito. Es el humano que daña todo, el humano lo destroza y Dios lo arregla. Verso 23, ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones, y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré, y me serán por pueblo, y yo a ellos por Dios. Ahora, ¿qué pueblo está redimido? ¿Qué pueblo está con Dios? La iglesia. ¿Quiénes van a formar parte de la iglesia también de gente redimida? El pueblo de Israel. Necesita entrar a la iglesia de Cristo. Un solo pueblo. Dice, verso 24, mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos y mis estatutos, guardarán y los pondrán por obra. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres. En ella habitarán ellos, sus hijos, y los hijos de sus hijos para siempre. Y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. Y haré con ellos pacto de paz. Ese es Jesús. Hablo de David, pero ese es Jesús proféticamente hablando. Pacto de paz, pacto perpetuo, será con ellos. ¿Quién hace el pacto perpetuo? Jesús, pues. O sea, es David el que va a ser rey o príncipe de Israel, que uno de los pueblos, pero espiritualmente es Jesús el rey
eterno. Será príncipe de ellos para siempre, y haré con ellos pacto de paz. Pacto perpetuo será con ellos, y los estableceré y los multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Estará en medio de ellos mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y sabrán las naciones que yo, Jehová, santifico a Israel. Los separa, los voy a apartar, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. Ahora, ¿cumplieron ellos? No. No. A pesar de que Dios quería lo mejor para ellos, para su pueblo, ellos no. Mandó el Mesías, mandó el Salvador y lo clavaron en una cruz. Culpa de su pueblo, de Dios. Ahora, ¿qué es lo que hace Dios? Un pacto de paz. El Espíritu Santo, insertado, sellado, para cada judío, para cada ser humano, para cada persona, para usted, para mí, para que pueda gozar de la vida eterna. Es el Espíritu Santo. Es Jesús. Es su sacrificio en la cruz del Calvario. Y el tercer día resucita con poder por la mano de su Padre. Y de la misma forma como resucita Jesús, vence el pecado, vence a Satanás, vence la muerte. Nosotros de igual manera Dios quiere lo mismo. Que venzamos el pecado, que venzamos a Satanás y venzamos la muerte. Pero para ello necesitamos el Espíritu Santo. Vivir en el Espíritu. Andar en el Espíritu. No dando rienda a la carne, a esa carne pecaminosa, porque eso nos va a conllevar a pecar. Vamos a escuchar a Satanás y decir, ven, sí, prueba esto, prueba lo otro. ¿Te acuerdas de lo que hacías antes del pasado? Venga, pruébalo otra vez, es que es guay, es rico, es maravilloso. Y arremetemos contra el Señor. ¿Usted a quién va a dar rienda? ¿A la carne? ¿O al Espíritu de Dios? Porque ¿a dónde se va a inclinar usted? ¿Se inclina hacia sus deseos pecaminosos? ¿La carne? ¿O los deseos de Dios? El Espíritu Santo, santidad, apartarse del pecado, de las cosas malas, de los malos pensamientos, de los malos deseos, de la lujuria, la inmoralidad sexual, la lascivia, el chisme, la mentira, la idolatría de ansiar más dinero, más casas, más coches, quiero más. Y menos tiempo para la familia, menos tiempo para la esposa, menos tiempo para los hijos. Mire, si usted pone en primer lugar a Jesús, usted le da su primer lugar a Dios. Dele su primer. Si usted, en caso que usted le dé su primer lugar a Dios, y si usted lo busca en realidad a Dios, lo adora a Él, el resto se encarga el Señor. Pero búsquelo de la manera correcta. Búsquelo de la manera exacta. Búsquelo de una manera honesta, sincera, entregada. Ponga a Dios en primer lugar. Y Él se encargará, por medio de su Santo Espíritu, a trabajar en usted. A cambiar cosas que no valen. Vamos a orar para terminar la lectura. Padre, le damos gracias, Señor, por su palabra. Gracias, Padre bendito, por habernos bendecido, Señor, de lo alto, a través de esta lectura, Señor. Hemos leído, Señor, palabras suyas, Padre. Profecía de sus siervos, Señor. Ayúdenos, Señor, a confiar en sus verdades. Ayúdenos, Señor, en la fe, a que no decaiga, Señor, a seguir creyendo en sus verdades, en sus promesas, Padre. Usted sigue salvando pecadores, sigue quitando corazones duros de piedras y poniendo corazones sensibles de carne. Sigue usted, Señor, insertando, sellando con su Santo Espíritu a través, Señor, del Evangelio. Así es que, Padre, le pedimos, Señor, que nos siga ayudando a proclamar el reino de Dios. Todo el consejo, Señor, de su palabra, para que sigan habiendo, Señor, personas condenadas, saliendo de las tinieblas y viniendo a su luz admirable, y puedan gozar de la vida eterna. Gracias, Señor, por esta lectura, porque hemos visto, Señor,
que el pueblo de Israel necesita su Santo Espíritu, necesita el Evangelio y necesita confiar en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y usted hará un solo pueblo, que es la iglesia. Toda persona de toda lengua, tribu y nación. Y ahí entran los judíos también, Señor, su pueblo. Y se harán cristianos. Y serán creyentes. Y usted hará un solo pueblo, que es la iglesia del Señor Jesucristo. Gracias, Padre, por esta lectura. Bendiga el tiempo que tenemos por delante. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Estamos bendecidos, hermanos. Hemos leído el capítulo 36 y 37 y es fácil de entender. Hay que parar, hay que retroceder, hay que ir al Nuevo Testamento para que corrobore, para que interprete el Antiguo Testamento. Y esta lectura cambiará su vida. Los argumentos que el Señor le da se adquieren por medio del conocimiento. Y el conocimiento se adquiere por medio de la lectura de la palabra. Y es Dios quien va a transformar su vida para su gloria, no para usted, para la gloria de Él. Que la gracia y la paz de mi Señor Jesucristo siempre os acompañe. Bendiciones en nuestro amado Salvador. Chao, chao.